Ahora sí. Vamos a comenzar la enseñanza bíblica. Un saludito para los hermanos, para Noel Molina, Álvaro Martínez, Álvaro Briceño. Por fin, Dios te bendiga. Liliana Gómez y también Juan de la Cruz. Dios te bendiga, mi hermano. Y las 111 personas en los dos canales del LeadMe y los hermanos que se van a conectar después en los 3 canales de YouTube. Seguir la justicia. Entonces vamos a mirar. Si tú sigues la justicia, realmente ¿a quién estás buscando? Porque ya hemos hablado de la justicia, ¿sí? Y si tú sigues, hermana Ivonne, esa justicia, y hermana Patricia, esa justicia, ¿tú realmente a quién estás buscando, hermana Sandra? Sí, exactamente. Vamos a leer Isaías 51:1, hermano Gilmar. Vamos a leer esto bien importante. Por eso es importante esto de la justicia. Isaías 51:1, ¿qué nos dice? Mire lo importante que es. Si tú sigues la justicia, ¿realmente a quién estás buscando? Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Los que buscáis a Dios, buscáis a Jehová. Si usted sigue esta justicia, si nosotros seguimos esta justicia, es igual a buscar a quién, a Dios. Imagínense. Ahora, si estás realmente buscando a Dios, ¿qué debemos de hacer? Uno diría, bueno, hacer justicia, pero vamos a ver Isaías 51:4. Si estás realmente buscando a Dios, ¿qué debes hacer? Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Mire, entonces, hermana Valentina, si yo realmente estoy buscando a Dios, hermano Sebastián, hermana Patricia, si realmente estamos buscando a Dios porque buscamos la justicia, seguimos la justicia, estamos realmente buscando a Dios, el primer paso que hay que hacer, ¿qué es? Oírme a mí. O sea, nosotros tenemos que oír a quién, a Jesucristo, la tinta roja. Todo lo que está de Génesis y Apocalipsis, que esté de acuerdo a la tinta roja, eso es evangelio. Y eso es lo que yo voy a practicar. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo salió esta ley de Dios? ¿Cómo salió esta ley de Dios? ¿Cómo salió? O sea, vamos a mirar, ¿salió en un tribunal o cómo salió esta ley de Dios? Deuteronomios 4:8. Ya. Deuteronomios 4:8. ¿Cómo salió esta ley de Dios? Puede leerlo. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea que la ley salió de ¿quién? De Dios. Tanto la relativa como la ley de Cristo. ¿De dónde salió, hermana Patricia? Que yo pongo esta ley delante de vosotros. Yo, dice Dios. La ley del Antiguo Testamento la dio Dios también. Porque esa es para detener al malo. Porque no, como hiciéramos en este país con todos los malos que hay. Ahí se detienen un poquito. Ahora, si nuestros derechos es como el medio... un momentito. ¿Cómo saldrá esta justicia de Dios para luz de los pueblos? Porque dice que de él va a salir que también la justicia, ¿cierto? Y sale la ley. Pero ahora, ¿cómo saldrá esa justicia? Salmos 37:6. Estamos mirando, hablando de la justicia, ¿ya? ¿Cómo saldrá esa justicia que se revela en el Evangelio por fe? ¿Cómo saldrá? 37:6 Salmos. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Exhibirá? Exhibirá. Exhibirá tu justicia como la luz. Cuando usted oye la luz, en su conocimiento usted piensa en la luz, ¿sí o no, Margarita? Pero según la Biblia, cuando usted piensa así, ese es tu punto de ¿qué? De vista. Pero como yo ya te enseñé que hay que ir a la Biblia, entonces en la Biblia ¿sabe qué dice que es la luz? Hermana, ¿se acuerda, hermana Patricia? La luz. ¿Se acuerda, hermana Ivonne, qué es la luz? Sí, me acuerdo. Enseñanza. En Proverbios 23 dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, esa es la verdad que está en la Biblia. Entonces, cuando yo miro eso, entonces yo elimino ¿qué? Mi punto de vista. Ahora ya de aquí en adelante, Margarita sabe que cuando la Biblia habla de luz, ¿habla de qué? Muy bien. Enseñanza. Ahora, si exhibirá la luz, en aquel día va a exhibir la luz, y el derecho será como el ¿qué? Como el mediodía.
Entonces vamos a mirar algo, porque esto es bien importante, ¿ya? Si va a exhibir la luz y el derecho como el mediodía, o sea que en el mediodía es cuando hay ¿qué? Más luz, ¿cierto? Ya después se comenzó a opacar. Pero ya sabemos que la luz que es, hermana Margarita, enseñanza. Muy bien. Si nuestro derecho es como el mediodía, ¿cómo será nuestra vida, hermana Patricia? Si nuestro derecho, ¿cuándo yo adquiero un derecho, hermana Patricia? No sé. Cuando hay una ley. Yo adquiero un derecho. Vamos a decir, voy a explicar esto sencillito, en lo relativo. La luz se pone en verde y ya hay una ley que dice cuando está en verde usted puede pasar. Ese es el derecho que te da esa ley de la luz verde, ¿ya? Pero dice que el derecho será como el mediodía. Y si nuestro derecho es como mediodía, ¿cómo será nuestra vida? Porque cuando usted pasa la luz en verde, que es un derecho, usted no tiene problema, pero si se la pasa en rojo, alguien puede venir y lo choca y puede conseguir la muerte. Job 11:17. Si nuestro derecho es como el mediodía, ¿cómo será nuestra vida? Vamos a mirar cómo será nuestra vida. ¿Qué dice? La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Ahora le voy a decir, hermano Francisco, si tu vida va a ser más clara que el mediodía, yo nunca había pensado en eso. Porque el mediodía es lo máximo, ¿cierto? Pero más clara que el mediodía, ¿qué será? Resplandece. No, eso ya es por eso. Eso es. Dice, nuevamente léanme el versículo y mire lo que dice. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Imagínese nomás. Óyeme, increíble esto. Eso es cuando ese derecho para nosotros es como el mediodía. ¿Cómo será? Mi vida, ese derecho que me da la ley de Cristo, va a ser más clara que el mediodía. Y cuando dice más clara que el mediodía, significa que no hay luz relativa más clara que el mediodía, ¿sí? O sea, a nivel natural. Se está refiriendo que su cuerpo y todo vuelve a la gloria de Dios, a ser resplandeciente como cuando Cristo se transfiguró. Era como, dice que como la luz del sol, pero era diferente, ¿ya? Ahora, ¿cómo consigo que mi vida sea más clara que el mediodía? ¿Cómo consigo yo, hermana Sandra, que mi vida sea más clara que el mediodía? Vamos a ir a Job 29:3, a ver cómo nos va. Job 29:3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Óyeme, eso sí que está bueno, porque usted puede caminar en la oscuridad sin luz, se tropieza. Yo miré por ahí un video que pasa un muchacho en una bicicleta y alega con un señor que tiene las luces del carro encendidas y le dice algo y se va. Y el señor del carro le apaga las luces y claro, cuando vuelve a prender la luz el otro está tirado en una zona porque no tenía luz y se estrelló ya. Entonces, yo cuando estaba en los estudios, en los confraternidades de Monte Sión y Monte Hermón, donde nos reuníamos y para ir a dormir eran como unos 5 minuticos caminando por un camino. Los hermanos eran en el campo, prendían una vela y la metían en un tarro, en un ¿cómo se dice? En un tarrito transparente, pero usted no la ponía así en lo alto, sino que usted la ponía para alumbrar el camino y ver dónde pisar. Pero este versículo dice algo muy extraño. Y mire lo que dice el versículo, léalo nuevamente, Job 29:3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Pero aquí dice que la lámpara resplandece ¿sobre qué? Sobre mi cabeza. Y de esa manera yo podía caminar ¿en qué? En la oscuridad. Pero uno alumbra los pies para mirar en donde camina. Y entonces aquí viene la respuesta. ¿Cómo hace resplandecer su lámpara sobre su cabeza para hacerme caminar en la oscuridad? Porque yo les hago una pregunta, hermana Patricia. Si usted mira el mundo entero, ¿usted cree que está en luz todo el mundo entero? ¿O está en oscuridad? Ese mundo está que te perdido. Y hermana Patricia, ¿y qué tal Las Vegas? Eso es una oscuridad total, ¿sí?
Las Vegas hay calles que uno no puede ni pasar. Entonces, ¿cómo yo voy a caminar en Las Vegas si todo es oscuridad? De esta manera. Entonces, ¿cómo en mi cabeza está la lámpara que me ilumina y yo camino en la oscuridad? Salmo 119, 105. Y ahí está la respuesta. Porque yo decía, pero ¿cómo me va a iluminar los pies? ¿Ya? Ya vamos a terminar. Me quedan como 8 versículos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, lámpara es ¿a quién? A mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces ya la lámpara no está sobre mi cabeza, pero el lámpara es a mis pies. Tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿por qué el versículo dice que la lámpara tiene que estar sobre mi cabeza y ahora me dice que está a mis pies para alumbrar y yo poder caminar en donde? Donde yo me encuentre. Voy a decir, nos vamos con el hermano Gilmar para un viaje misionero. Y entonces tenemos que llegar a un lugar donde del evangelio no conocen nada. Es solo oscuridad, tinieblas. Entonces, hay costumbres en ese pueblo, rarísimas. Que a los visitantes que llegan pueden tener la ciudadanía y pueden tener 30 mujeres. Sí, vamos a poner el ejemplo así. Entonces, el hermano me dice, ¿y ahora qué? Y bueno, nosotros tenemos la ley de Cristo. Y dice que el que desea obispado debe ser esposo de ¿cuántas? De una sola. Entonces, esa lámpara me ilumina la mente y me hace caminar en medio de una nación que está en tinieblas, me hace caminar ¿qué? Diferente. Puedo caminar con la luz, la lámpara está en mi cabeza y eso. Ahora, aquí viene algo muy importante. Al tener, viene ahora, ¿y cómo resplandece esa lámpara sobre mi cabeza? Hermana Sandra, hermano Sebastián, y hermana Valentina, hermana Ruby. ¿Cómo cree que esa lámpara resplandece en mi cabeza? Si saber que la luz es enseñanza. ¿Cuándo qué? Escudriñando la palabra. Cuando escudriñan la palabra. Mire, hermana Margarita, la única manera de que esa lámpara, que es la palabra de Dios, que me alumbra mi camino, pero para que me resplandezca sobre mi cabeza, la única manera para que me resplandezca sobre mi cabeza es cuando yo, mi entendimiento, lo tengo de acuerdo a qué. Salmo 119, 169. Salmo 119, 169. Sí. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Cuando su entendimiento es conforme a su palabra, esta lámpara está sobre su cabeza y te ilumina, porque es enseñanza. Y te ilumina el camino en medio de ¿qué? De la oscuridad que tú estés. ¿Ya? En medio de la oscuridad que estés, usted va con su luz. Por eso la Biblia dice, conviertas en ellos ¿a qué? A ti. Y tú no a ellos. Yo les voy a decir algo, que esto lo he dicho varias veces porque quiero que ustedes crezcan en este conocimiento. En La Bamba llega toda clase de personas donde es mi trabajo. No debía haber dicho el nombre, pero bueno. En mi trabajo llega toda clase de personas. En cualquier parte. Y a veces los cristianos tenemos ciertos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Cuando yo juzgo a una persona antes de tiempo, antes del juicio. Incluso Jesucristo, cuando estaban Satanás disputando por el cuerpo de Moisés, ¿cuál era el arcángel que estaba ahí? ¿Miguel o Gabriel? Miguel dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo el Señor que te reprenda, porque él le toca el juicio más adelante, más después. Pero a veces los cristianos cometemos el error de juzgar a las personas antes de ese juicio. Antes de que se enfrenten a Dios, nosotros ya lo estamos juzgando y condenando. Entonces, ese es un error que cometen muchos los cristianos y es un talón de Aquiles en las personas. Entonces, cuando yo veo una persona, ¿ya? Y ahí hago el juicio, el prejuicio que yo tengo, entonces yo automáticamente estoy rechazando a esa persona por el juicio que yo he hecho. Y yo no puedo rechazar a nadie porque eso sería acepción de qué. Y es pecado, según Santiago 2.9. Leamos los Santiago 2.9. Dice que el hacer acepción de persona es pecado. Y yo quedo convicto en juicio.
Ahora, aquí es donde viene la sabiduría del evangelio, de esa justicia que yo le digo, ¿ya? De la justicia del Nuevo Testamento, de la absoluta. ¿Qué dice el 2.9? Oh, léalo. Pero, sí, Sí, es. A ver. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Imagínese. Ahora yo hago la pregunta, hermana Patricia, ¿hay iglesias que hacen acepción de personas o hermanos? Sí. Sí, pueden hacer, pueden hacer, pueden hacer. Entonces yo ya tengo esa escritura y ya se me iluminó ¿qué? Mi mente. Y en medio de esa oscuridad yo puedo ¿qué? Caminar con luz. Entonces yo ya llego y miro que llega una persona que es bien extraña. Y entonces yo llego y le extiendo las manos. Y le doy ¿qué? Un abrazo. ¿Ya? Pero si alguien me ve dándole el abrazo a esa persona y dice, oye, el hermano está como cambiando, como raro. No, lo que pasa es que yo ya aprendí esto. Y Jesucristo lo dice. Dice, mire, los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con los demás que los hijos de luz. Claro. Yo llego y miro allá todos en ese lugar donde se sientan a comer allá al frente y eso todos se saludan como si fueran hermanos y la vida de cada uno no importa, ¿ya? Y esos son como se debemos nosotros de saludar. Nosotros no hacemos acepción de personas, pero sí damos ¿qué? La enseñanza. Por eso el título de la enseñanza de hoy es seguir ¿qué? La justicia. Yo lo que quiero que usted, en la iglesia que usted esté, Margarita, que siga que la justicia que se revela en el Evangelio. Ya sabe que el Evangelio que es en la Biblia. ¿Cómo encuentra usted el Evangelio en la Biblia? Tinta roja. La letra roja, la tinta roja. Esa es la palabra de verdad absoluta con la que yo voy a sacar la justicia a la luz y voy a practicar y voy a tener iluminado mi camino para no tropezar. Aunque yo ande en un mundo lleno de tiniebla y de maldad. Entonces, esa es la parte. Ahora, si tú sigues la justicia, o sea, perdóneme, que le di la vuelta al contrario. Dice, ¿y cómo resplandece esa lámpara sobre mi cabeza? Cuando yo tengo el entendimiento conforme a qué, hermana Valentina. Cuando yo tengo el entendimiento conforme a qué. A la palabra, muy bien, hermana Sandra. Conforme a su palabra, conforme a la tinta roja. Ahí ilumino mi lámpara está encima de mi cabeza. Y ya ilumino mi caminar en medio, y puedo caminar en medio de Las Vegas, de California, de Nueva York, y yo tengo mi luz. ¿Sí me entienden? ¿Se me han entendido todo? Hasta ahí va todo claro, Margarita. O sea, yo estoy eso porque como cuando uno llega a esta enseñanza, esto es otro asunto. No es el que no tiene nada de malo, pero es que, mire, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ir bien, que esto, que ahora desastre, que abro los ventanas de los cielos. Eso está bien dentro de lo relativo, pero eso no es el Evangelio. Y Dios no me mandó a predicar la añadidura. Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. Y dice, y lo demás llega por añadidura. Entonces, ahorita en la iglesia está predicando la añadidura para hacer sentir a todos bien. Y esa es añadidura. Entonces, la añadidura, vamos a darle la cita bíblica a Margarita. ¿Tú la tienes en inglés? ¿Cómo se dice añadidura en inglés? Evangelio en inglés, ¿cómo se dice? El evangelio. ¿Cómo? Oh, the gospel. Ok, eso es. Entonces, esa añadidura yo no la voy a predicar, porque Cristo dice, me llegará. Pero me llega siempre y cuando yo hago la primera condición, buscar primeramente el reino de Dios y qué. Y eso sí ya me llega ahí. Ahora, al tener entendimiento conforme a la palabra, el lomo ceñimos. Lomos es aquí la espalda, ¿ya? ¿Qué lomo ceñimos? Al tener el entendimiento conforme a la palabra. O sea, yo entiendo, pero al estilo de las palabras de Cristo. No entiendo la Biblia desde mi punto de vista, sino al estilo de las palabras de Cristo para que sea la verdad absoluta dentro de mí. Entonces, en eso yo, ¿qué voy a ceñir yo? ¿Qué voy a ceñir? O sea, ¿qué voy a ponerme, como dice, la coraza de justicia? A vestirme de justicia. La coraza de justicia, sí. La coraza, o sea, todo lo que protege el pecho y la armadura, sí. Primera de Pedro 1:13. ¿Qué lomo ceñimos? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo se ha manifestado. Primera de Pedro 1:13. Ceñid los lomos del entendimiento. ¿Y cómo ceñimos los lomos del entendimiento? Efesios 6:14. Con la verdad. Con la verdad. Porque estamos hablando del lomo del entendimiento. Uno dice, ¿y esos lomos del entendimiento de dónde sacó Pedro eso? Pero si usted mira el cerebro, es como dos lomos de verdad. ¿Qué nos dice Efesios 6:14? Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. Ahí está. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí ve? Y ahora, ¿por qué debemos de tener ceñidos los lomos con la verdad y estar vestidos con la coraza de justicia? Léame el 15, por favor. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sigo? Sí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aquí hay algo. Cuando yo revelo la justicia que es por fe, esa fe se me vuelve un escudo alrededor de mí. Y cualquier dardo que venga del enemigo, yo lo puedo apagar. Pero si yo no tengo fe, ¿cómo la apago? ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por oír la palabra. Entonces, yo voy caminando en medio de la oscuridad y de pronto hay un demonio, le vamos a lanzar allá al hermano Gilmar un dardo y el hermano tiene el escudo de la fe, lo apagó, ni lo afectó, ni de pronto ni se dio cuenta. ¿Sí me comprenden lo bonito? Que es tener la lámpara encendida por encima de nuestra cabeza. ¿Y qué es? Cuando yo tengo el entendimiento conforme a qué? A la palabra de Cristo. Entonces, cuando yo tengo el entendimiento a la palabra de Cristo, yo tengo iluminado mis pies y sé cómo voy a caminar en medio de Las Vegas, en medio de California, en medio de Nueva York, en medio de lo que sea. Entonces, yo sé cómo voy a caminar. Ahora, si nos ceñimos con la verdad, nosotros somos ¿qué? Cuando tú te ciñes con la verdad, ¿usted qué va a hacer? Mire lo que dice. Si nos ceñimos con la verdad, nosotros vamos a hacer ¿qué? Juan 17:17. Usted se ciña con la verdad. Y dice Margarita, no, yo me quedo con la verdad de Cristo. No, pero es que usted puede hacer esto. No, eso no lo dijo Cristo. Usted se queda con la verdad de Cristo y si se queda con la verdad de Cristo, mire Juan 17:17, ¿qué dice, hermano Gilman? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted va a ser santificada por esa verdad. ¿Lo dice el hermano Henry? No, lo dice Cristo. Yo me quedo con el punto de vista de Cristo porque Él tiene la verdad absoluta. Ahora, ¿cuál es la suma de las palabras de Dios? La verdad, muy bien, hermana. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. ¿Cuál es la suma? Usted lee todas las palabras de Dios y voy a sumarlas y dice la verdad. Tanto relativa como absoluta. En el Antiguo Testamento, la verdad relativa. En el Nuevo, la verdad absoluta. Ahora, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la suma de las palabras de Dios todo el tiempo es verdad. Ahora viene, y si la suma de las palabras de Dios es verdad, ¿cuál es la garantía de las palabras de Dios? O sea, si la suma de las palabras de verdad, ¿cuál es la garantía de las palabras de Dios? Isaías 48. ¿Cómo cree usted que las palabras son la que suma verdad? ¿Cómo cree que son esas palabras? Isaías 48, mire lo que dice. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. ¿Esa palabra permanece para quién? Para siempre. Para siempre. Las palabras de Dios, por eso Jesucristo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasa. Porque esas palabras permanecen para siempre. Ahora, ¿qué le pasará a usted si practica esas palabras que permanecen para siempre, hermana Patricia? ¿Qué cree que le va a pasar a usted? ¿Ah? Sí, pero ¿qué le va a pasar a esa persona que practica unas palabras que nunca se acaban, que permanecen para siempre? Primera de Juan 2:17. Santificado siempre, pero mire lo que dice acá, en 1 Juan 2:17. Si las palabras de Dios permanecen para siempre, hermana Valentina, y usted practica esas palabras, usted va a permanecer ¿cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre, mire lo que dice acá. Y el mundo pasa y sus deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Practicar su palabra, que suban todas verdad. El que hace esa voluntad de Dios, hermana Margarita, permanece ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Miren lo bonito que es. Y ahora ya para finalizar. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a permanecer para siempre? Apocalipsis 21:4. ¿Ya? ¿Cómo vamos a permanecer para siempre nosotros? Apocalipsis 21:4, ¿qué nos dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, no habrá ya qué, llanto, no habrá qué más, muerte, no habrá más dolor. Y si no hay muerte, pues yo permanezco ¿para cuánto? Siempre. Sí, quedó claro eso, hermana Margarita. De esa manera es que yo voy a permanecer. Por eso es que Jesucristo dice, la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo he hablado son ¿qué? Espíritu, y son ¿qué? Vida, pero una vida eterna, porque es que la muerte se desaparece, el llanto y también el dolor y toda enfermedad desaparece. Entonces, esa es la parte clave que nosotros tenemos que mirar. Entonces, por eso que yo te voy a decir algo, disfrutemos la añadidura, no, disfrutémosla, no pasa nada, eso no es problema, pero en medio de todo eso usted tiene que tener una lámpara sobre su cabeza y sus pies tienen que andar por la luz. Si a mí en el trabajo, como decía el hermano Gilmar, oye, vamos a decir una mentirita para que nos den el contrato y todo eso. Bueno, yo respeto sus cosas, pero a mí no me metan en esa colada. ¿Ya? No, y eso es tremendo, eso es tremendo. No, pero a uno cuántas veces lo han enredado a uno se ría, pero a uno tiene que tener conocimiento. Y eso es saber caminar en medio de qué. De tinieblas. Claro, yo tengo mi luz, yo me defiendo con mi luz. Y por eso yo tengo que ceñirme ¿qué? Los lomos con la verdad, vestirme con la justicia, con la coraza de justicia, calzarme los pies con el apresto del evangelio y sobre todo tomar el escudo de la fe con que yo pueda apagar todos esos dardos, porque ese es un dardo del maligno. Mira, lo único que no es negociable es la dignidad, ¿sí o no? Yo puedo negociar todo. Oye, ¿cuánto me van a pagar la hora? No, que tanto no, te páguemela tanto. Yo puedo negociar todo, la dignidad no. ¿Y usted sabe quiénes son los que negocian más la dignidad? No. Los políticos. Esos tienen una corrupción. Eso es, mira, apruébeme esta ley y yo por debajo de la mesa te doy tanto. Lo que llaman mermelada. Toda esa corrupción es por falta de ¿qué? De conocimiento. Tu dignidad como cristiano no es negociable. Así te den $1.000.000, usted no negocia la dignidad. Pero para usted no poderla negociar, usted tiene que tener un conocimiento previo de todo esto. ¿Ya? Y ahora, si yo vivo para siempre, ¿cuál es el cuidado que yo tengo que tener? Apocalipsis 3:11. Porque ahora viene algo muy importante, Margarita. Usted ya escuchó todo esto, pero resulta que usted sale y se pregunta y dice, oye, mami, ¿qué fue lo que dijo el del pastor Henry o el hermano Henry? ¿Qué fue lo que dijo? Y Patricia dice, oye, yo no me acuerdo. No, pero habló algo de Apocalipsis. Pues sí, pero no me acuerdo. El cuidado que debemos de tener con estas enseñanzas es que tú las tienes que retener. Mire lo que dice Apocalipsis 3:11. 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, ¿usted cree que la venida de Jesucristo ahora está más cerca que con la época de los apóstoles? Sí. Claro, los apóstoles fueron en el año 33. ¿Cómo está ahorita? Está a las puertas. Y Cristo llega y dice en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes. Y en el versículo 10 dice, por cuanto he guardado mi palabra y mi paciencia, o sea, el evangelio, retenga esto que usted ha escuchado hoy. Se va aprendiendo uno. Claro, retenga esto, para que ninguno tome ¿qué? Su corona. Tu corona. El que no retenga estas palabras, corre el riesgo de no practicarlas. Porque usted practica lo que tiene en su mente. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero darles este estudio, que ustedes retengan las enseñanzas, porque la venida de Cristo está muy cerca.
y debemos de prestarle atención a las palabras de Jesús. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una oración. Acompáñenme todos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y estoy plenamente convencido que tu palabra hará la obra en nosotros y no volverá a ti vacía, sino que hará esa obra para la que tú lo enviaste. Padre Celestial, presento a todo este grupo en esta reunión. Presento a Margarita, a Patricia, a Ivonne, al hermano Gilba, presento a Sebastián, a Valentina, presento a la hermana Ruby, a la hermana Luzmila, a la hermana Sandra, al hermano José, al hermano Francisco y a todos los de esta casa. Señor, y a todos los hermanos que están en las redes sociales y los que mirarán en diferido los presento y yo me presento, Señor. Padre Celestial, humildemente te queremos pedir que nos haga conforme a tu imagen y semejanza y que nos ayude, Señor, a retener todo lo que hemos oído de tu palabra, porque tú dices que he aquí yo vengo pronto. Ayúdanos a retener estas palabras, porque tú eres el único Dios verdadero. Señor, hoy depositamos nuestra vida en tus manos y ayúdanos a llevar este maravilloso camino, que por donde nosotros andemos, siempre en medio de la oscuridad, podamos andar con esta luz preciosa del Evangelio. Gracias, Señor, que podamos amar a todo el mundo, que no hagamos acepción de personas, que no hagamos prejuicios antes del juicio que es contigo, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios me les bendiga grandemente.